Bienvenidos a nuestro webinar, otro día más de Webinars W. Hoy estamos con Jorge de Vertebral y vamos a hablar sobre gestión del tiempo. Jorge, cuando quieras. Perfecto. Gracias, Constanza. Bueno, buenas tardes con todos. Espero que estén bien. Mi nombre es Jorge Monsalve, yo soy socio de Vertebral y en Vertebral, bueno, somos dos socios, José también. Una de las cosas que hacemos en Vertebral son talleres de habilidades blandas y en este caso, en esta oportunidad, vamos a presentar uno de los webinars, o sea, lo que hemos hecho ha sido adaptar, digamos, este taller a una versión webinar. Y vamos a hablar sobre uno de los talleres de habilidades blandas que más nos gusta, que es la gestión del tiempo, ¿ya? Esta metodología, o mejor dicho, el webinar que vamos a dictar hoy día está inspirado en la metodología GTD, que quiere decir por sus siglas en inglés, Getting Things Done. Y esta metodología fue creada por David Allen. De hecho, él escribió un libro muy bueno al respecto, que igual les recomiendo que lo lean. La traducción al español de este libro es Organízate con eficacia, del creador de esta metodología que se llama David Allen, ¿ya? Esta es una metodología relativamente sencilla, tiene igual un nivel de profundidad bastante grande y propone 5 pasos que nosotros podemos hacer en nuestra vida para poder organizarnos con mayor eficacia, ¿ya? Así que de eso se trata este webinar y como dijo Constanza, si tienen dudas igual las pueden ir poniendo en el chat y al final podemos resolver esas dudas, ¿ya? Antes de entrar a la metodología, este webinar tiene como 2 partes. En la primera parte vamos a ver algunos conceptos que nos van a introducir para poder entender mejor estos 5 pasos que se proponen acá. Y en la segunda parte ya vamos a entrar a ver en concreto los 5 pasos de la metodología. Entonces, dicho esto, me gustaría comenzar con una pregunta que es un poco para reflexionar más que todo. Y la pregunta dice: ¿cómo saben que lo que están haciendo en un determinado momento es lo que deberían estar haciendo? ¿Ya? Esta pregunta es interesante porque muchas veces nosotros estamos haciendo algo, pero siempre en nuestra mente, o casi siempre, pensamos que deberíamos estar haciendo otra cosa, ¿cierto? Entonces, esa es la clave un poco de esta metodología. Y la idea es poder saber con un poco más de certidumbre que efectivamente lo que estamos haciendo en un determinado momento es lo que deberíamos estar haciendo, y eso también nos va a permitir un poco estar más centrados y enfocados también en lo que tenemos enfrente, en algún momento específico o en cualquier cosa en la que estemos trabajando. Así que les dejo esta pregunta para reflexión. Ojalá que al final, cuando ustedes ya usen esta metodología, puedan tener la certeza de que realmente están haciendo lo que deberían estar haciendo. Se ha normalizado el estrés en nuestra sociedad. Muchos de nosotros ya lo vemos como algo normal. En nuestro trabajo, en nuestro entorno, siempre sentimos muchas veces estrés, pero y muchas veces un poco culpamos como al entorno que nos está causando el estrés, pero es importante entender que este estrés es causado por nosotros mismos. Tiene que ver con la forma, es causado por la forma en cómo nosotros mismos nos relacionamos con nuestros compromisos, con los compromisos que aceptamos con otras personas y también con los compromisos que aceptamos con nosotros mismos, ¿ya? Normalmente nosotros aceptamos más cosas de las que nuestros recursos nos permiten hacer, y es por eso, y es ahí donde se genera este estrés. Es importante que entendamos esto en primer lugar antes de poder entender cualquier metodología de gestión del tiempo. Es importante entender que hay 3 clases diferentes de actividades en las que uno puede estar ocupado, ¿ya? La primera es haciendo trabajo predefinido, que este es el momento en el que hacemos trabajo que hemos planificado con anterioridad. La segunda es realizando trabajo que surge en el momento, que todos sabemos muy bien qué es esto. Y la tercera es definiendo trabajo, que significa planificando trabajo para el futuro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero la mayoría de gente convive mucho más en el punto número 2, que es realizando trabajo que surge en el momento, ¿ya? Esto quiere decir que las personas que viven normalmente en este punto número 2, normalmente son personas que viven en base a apagando emergencias, apagando urgencias, porque van haciendo cosas o van trabajando en base a cómo se van dando las cosas de su entorno, que yo creo que eso está bien porque es bueno tener esa flexibilidad, pero es importante poder encontrar un equilibrio entre estos 3 mundos, entre que hago trabajo predefinido, entre que realizo trabajo que surge en el momento, porque es normal que siempre salgan cosas
emergencias en un momento dado, y también tengo que destinar tiempo definiendo trabajo. Esto quiere decir planificando trabajo para el futuro, ¿ya? Entonces, estos son los 3 tipos de actividades en las que uno puede estar ocupado y es importante que lo sepamos, ¿ya? De hecho, el primer punto voy a recalcar que es importante porque, no sé si a muchos de ustedes les ha pasado, pero, por ejemplo, cuando uno la noche anterior dice, mañana me voy a levantar, por ejemplo, a las 7 de la mañana a hacer ejercicio, y uno se levanta a las 7 de la mañana a hacer ejercicio, realmente siente como cierta satisfacción por eso que ha cumplido. Entonces, es importante también tener ese tipo de programación, ¿ya? Me paso acá, el problema es que la mayoría de las personas estamos tan enredadas con nuestros compromisos cotidianos que nuestra capacidad para centrarnos con eficacia en un horizonte mayor se ve seriamente disminuida. Esto es muy potente y lo que quiere decir esta premisa es que como nosotros no hemos sabido, o algunos de nosotros no sabemos manejar lo más cotidiano de nuestro mundo, que tiene que ver con las funciones que tenemos en nuestro trabajo o en nuestra casa, al no haber sabido manejar lo más cotidiano, obviamente en nuestra mente, en nuestra cabeza no hay espacio para poder proyectarnos a cumplir objetivos más, no sé si ambiciosos, pero tal vez que nos hagan una mejor persona en lo profesional y en lo personal. Entonces, esto es muy importante que se entienda. La idea de una metodología de gestión del tiempo es que nos pueda ayudar a poder resolver estos aspectos cotidianos de nuestra vida primero para poder darle espacio a nuestra mente, para poder enfocarnos en proyectos importantes. Acá también les dejo una reflexión. La semana tiene 168 horas, uno trabaja 48 horas, y si duermen 8 horas al día, que eso es un sueño en verdad y un lujo, estaríamos durmiendo 56 horas, entonces eso quiere decir que nos quedan 64 horas a la semana disponibles. Eso es en promedio, obviamente hay gente que duerme más, menos horas, hay gente que trabaja más, menos horas, pero en términos generales lo que se propone acá es entender que nosotros tenemos disponibilidad de horas para, por ejemplo, leer 1 hora a la semana, hacer ejercicio 2 horas a la semana. Es decir, la gente que dice que no tiene tiempo para hacer esas cosas, en verdad no es que no tenga tiempo, sino que un poco el enunciado que les pongo más arriba, ¿no? El hecho de no haber podido manejar tus compromisos cotidianos hacen que tú no tengas tiempo en tu mente o espacio para poder pensar en otras cosas, ¿ya? Quiero hacerles una comparación de cómo funciona la memoria RAM versus la memoria de corto plazo. Primero quiero definirles entonces qué es una memoria RAM. Es un lugar donde se almacenan los datos e instrucciones de los programas que se están ejecutando en un momento dado, ¿ya? Y al igual que la memoria RAM, nuestra mente consciente o nuestra memoria de corto plazo, al igual que esta pantalla de un ordenador, es un instrumento que solo sirve para centrarse en la información, no es un lugar para almacenarla. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, por ejemplo, que a veces están trabajando en un Excel o en un Word, y aparte de eso tienen como 15 programas abiertos, que además son pesados, pero que no están usando. Y como solo están trabajando en el Word o en el Excel, ese Word o ese Excel no va a funcionar de la manera más eficiente. ¿Por qué? Porque tienen otros 15 programas abiertos que están ocupando espacio en la RAM, y ya hemos visto que el espacio de la RAM no es para almacenar información, sino es para centrarse en la información en la que se está trabajando. Entonces nuestra mente funciona más o menos como una RAM. Cuando nosotros estamos trabajando en algo y estamos concentrados en algo que estamos haciendo, si en nuestra cabeza tenemos 15 programas abiertos, es muy probable que no estemos trabajando de una manera eficiente en el momento presente, y eso es porque los programas que tenemos abiertos en nuestra cabeza nos están quitando espacio de nuestra memoria RAM, si lo queremos llevar al mismo idioma que el idioma de las computadoras. Entonces, acá voy a poner un ejemplo, voy a dejar este número 5 segundos para ver si después ustedes se pueden acordar de este número. Perfecto. Si yo les preguntara ahora si se acuerdan de ese número, es muy probable que muchos de ustedes sí se acuerden y me digan, sí, el número es tal. Y eso es bueno, porque quiere decir que su memoria a corto plazo está bastante bien. Pero si yo les volviera a hacer la misma pregunta en 2 semanas o en un mes, probablemente ustedes ya no recuerden ese número, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo que les quiero poner para darnos cuenta de que la mente no es un lugar donde nosotros debamos almacenar información que queremos recordar y que es importante. ¿Ya? Normalmente cuando nosotros tenemos información importante en nuestra mente, si nosotros de verdad queremos trabajarla o hacer algo con ella, tenemos que sacarla de nuestra mente a un sistema confiable. Esto puede ser un cuaderno o lo que sea, pero la mente es pésima para recordarnos cosas, ¿ya? Y hablando de la mente,
no sé si ustedes han notado que la mente no para de recordarte las cosas cuando no puedes hacer nada al respecto. Y esto es porque para la mente no existe el pasado ni el futuro. Esto quiere decir que cuando tú te dices que debieras estar haciendo algo y solo lo almacenas en tu mente, va a haber una parte dentro de ti que va a pensar que lo tienes que hacer en todo momento. ¿Ya? Es como un sistema, es como un mecanismo de defensa de la mente para no olvidarse. Entonces en todo momento te dice que lo tienes que hacer, es porque no lo has sacado a un sistema confiable. Entonces, la pregunta del millón: ¿por qué debemos aprender a organizarnos con eficacia? Acá voy a copiarme de la definición del autor GTD de por qué debemos aprender a organizarnos con eficacia. Espero que ustedes también más o menos piensen lo mismo que esto. Y la razón es porque para sentir que lo que estamos haciendo es exactamente lo que deberíamos estar haciendo, teniendo en cuenta el espectro completo de nuestros compromisos e intereses. Es decir, estamos totalmente disponibles, estamos conectados. Esa para mí es una definición increíble de por qué debemos aprender a organizarnos con eficacia, principalmente para tener control y enfoque. ¿Ya? Acá no se refiere al tipo de control enfermizo, ¿ya? Se refiere a tener control sobre las cosas que uno tiene que hacer. Antes de entrar a los 5 pasos, me gustaría explicarle 3 aspectos básicos que nosotros debemos saber para poder aplicar esta o cualquier metodología de gestión del tiempo, ¿ya? Porque hay varias, pero hay que entender aspectos básicos que tienen que ver también con la forma en la que nosotros vemos el mundo y nuestros hábitos, ¿ya? El primero de ellos es que la mente no sirve para almacenar, sino que sirve para crear. La mente es creativa, entonces cuando le ponemos mucha información ahí, estamos quitando espacio para nuestra creatividad. El segundo punto es que tenemos que aprender a desarrollar una mente enfocada, es decir, tenemos que evitar el multitasking o el multitarea. Mucha gente inclusive hasta lo pone en su currículum como que es muy bueno haciendo muchas cosas a la vez, y la verdad es que la ciencia ha comprobado que no es bueno hacer muchas cosas a la vez, aunque todos lo hacemos, solo que hay algunos que lo hacen en mayor intensidad y otros en menor intensidad, y ahora les voy a decir más adelante por qué razones no debemos hacer multitarea. Pero es importante que entiendan este punto. La mente enfocada es mucho mejor que una mente dispersa. Y esto es como un músculo que se desarrolla. No significa que los que son dispersos o hacen multitarea nunca van a poder aprender a tener una mente enfocada. Así como una persona que tiene una mente enfocada también se puede ir al otro extremo y volverse muy disperso. Esto es algo que es un trabajo que se hace a diario, digamos. Y el tercer punto es que tenemos que aprender a establecer tiempos dedicados, sin interrupciones, ¿ya? Esto quiere decir que cuando uno tiene un proyecto importante o quiere trabajar en algo de verdad importante, tiene que aprender a bloquearse la agenda. Inclusive para los que tienen hijos, por ejemplo, si ustedes deciden que el sábado de 10 a 12 van a pasar un tiempo de calidad con sus hijos, tienen que de verdad establecer ese tiempo dedicado, y todo lo que no sea pasar tiempo con sus hijos es una interrupción. Y lo mismo para cualquier proyecto en un negocio que uno esté trabajando, lo que sea. Es importante entender que nosotros debemos aprender a asignarnos tiempos dedicados a una función específica. Al comienzo, para los que son muy dispersos, tal vez esta tarea puede ser difícil y pueden comenzar enfocándose 15 minutos en algo sin interrupción, luego 30 minutos, luego 1 hora, hasta que luego puedan hacer más tiempo. Pero estos 3 conceptos son básicos para entender la metodología de los 5 pasos. ¿Por qué no debemos hacer multitarea o multitasking? Bueno, la ciencia, esto no me lo he inventado yo, esto lo dice la ciencia. En primer lugar, porque tardas hasta un 40% más de tiempo en hacer una actividad. En segundo lugar, porque consumimos más glucosa, por ende nos sentimos más cansados y desorientados. En tercer lugar, el multitasking está asociado a una menor densidad de materia gris en el cerebro, y esto tiene que ver con el procesamiento de la información, claridad e inteligencia. Luego, porque pone en peligro la memoria de corto plazo, que es lo que veíamos con el ejemplo de la RAM. Y finalmente, que esto todos lo conocemos, todos hemos sufrido en algún momento de esto, porque aumentan las hormonas del estrés, cortisol y adrenalina. Esto no quiere decir que hay alguna persona que simplemente no pueda hacer multitasking. En general, todos somos multitasking en algún nivel, porque siempre nos vemos forzados a hacer más de una cosa en algún momento. El tema acá es que nosotros hagamos un esfuerzo para poder evitar esto, evitarlo en lo posible, porque siempre se puede, o casi siempre se puede evitar. Dicho esto, ahora sí podemos entrar con los 5 pasos que propone la metodología para poder organizarnos con más eficacia. Primero los voy a enumerar uno por uno y luego vamos a explicarlos más adelante
qué significa cada uno. El primer paso, que ya lo deben intuir, se trata de recopilar o capturar. Esto quiere decir que todo lo que hay en nuestra mente como asunto incompleto, deberíamos sacarlo a un sistema confiable. Esto puede ser un cuaderno, una aplicación de celular, nuestra computadora, pero tiene que estar en un sistema en el que nosotros confiemos y sepamos que cuando lo querramos revisar, la información va a estar ahí. Entonces el primer paso es recopilar. El segundo paso es clarificar. Una vez que yo he recopilado, lo que tengo que hacer en una segunda instancia es preguntarme qué es lo que tengo que hacer con eso, porque normalmente cuando nosotros recopilamos lo que hay en nuestra mente está como en bruto, no le hemos dado forma a esa piedra, si lo quieren ver así. Entonces la clarificación nos ayuda a entender cuál es la siguiente acción. Cuando yo ya sé cuál es la siguiente acción o qué es lo que tengo que hacer con eso, lo voy a organizar en el punto número 3, que más adelante la metodología propone que uno, para organizarse, la metodología propone 6 tipos de listas diferentes en las que podemos organizar nuestros pendientes, que más adelante las vamos a ver. Pero en general, primero recopilo, luego clarifico, luego organizo, y cuando ya tengo todo eso hecho, yo voy a poder tomar la decisión sobre qué es lo mejor que puedo hacer en un momento dado, que es el punto número 4. Esto no se trata como de hacer por hacer, sino se trata de hacer tomando en cuenta que ya tenemos la información sobre qué es lo que podemos hacer en un momento específico. Y finalmente el punto número 5, que yo diría que es la clave de toda esta metodología, es la revisión semanal. Esto quiere decir que una vez por semana, de hecho yo lo tengo agendado todos los domingos, me toma 5 o 10 minutos, reviso mi sistema, que quiere decir que es un momento en el que veo si tengo que actualizar algún pendiente, si tengo que quitar algún pendiente, de repente me doy cuenta que no he trabajado en un proyecto importante. Para eso sirve la revisión semanal y para poder enfocar mi mente para la siguiente semana. Muchos de nosotros probablemente ya hacemos varias cosas de las que acabo de decir, pero son tal vez muy pocos los que entienden el orden lógico de esto. Muchas veces nosotros nos quedamos en la recopilación, apuntamos todo en un cuaderno, y luego nunca clarificamos, entonces no sabemos qué es lo que exactamente tenemos que hacer, no lo organizamos correctamente, por ende no entendemos qué es lo que tenemos que hacer en un momento dado, y es ahí donde fallamos. Entonces vamos con la primera, que es la parte de recopilar. Esto se trata de reunir el 100% de todos los asuntos incompletos que hay en nuestra que hay en nuestra mente, y sacarlos a una bandeja de entrada. Esto puede ser cualquier cosa personal o profesional, grande o pequeña, urgente o no urgente, que consideremos que debería ser diferente a como es en la actualidad. La razón para recopilarlo todo no es porque todo sea igual de importante, es porque no lo es. No sé si les ha pasado alguna vez que tienen algo dándole vueltas a su cabeza y que les quita mucha energía, y que sienten que es algo muy importante, muy urgente, pero cuando lo sacan de su mente a un cuaderno, se dan cuenta que de repente es mucho más fácil de lo que ustedes lo tenían pensado. Así como nos puede pasar lo contrario, ¿cierto? Entonces, por eso es importante recopilar todo lo que tenemos en nuestra cabeza a un sistema confiable. Luego está la clarificación. Acá voy a comenzar primero con la regla de oro de los 2 minutos. Esto es muy importante. Esto quiere decir que cuando yo he recopilado algo y lo clarifico y sé que la siguiente acción o lo que tengo que hacer me va a tomar menos de 2 minutos, lo tengo que hacer en el instante. Por la sencilla razón de que registrarlo en mi sistema me va a tomar el mismo tiempo que hacerlo, por ende es mejor hacerlo. Todas las acciones que me tomen menos de 2 minutos, ni siquiera tengo que pensarlas, tengo que hacerlas de frente, ¿ya? Esta es la primera regla en la clarificación. Y la pregunta clave en este proceso, o en esta categoría del procesamiento de información, es hacernos la pregunta, ¿cuál es la siguiente acción? Ya muchos de nosotros tenemos muchas reuniones ineficientes, no solo en nuestro trabajo, sino a veces con nuestra familia, porque hablamos de muchas cosas que queremos hacer, y todo queda en una buena intención, y son muy pocos los que se atreven a preguntar, ok, pero ¿cuál es la siguiente acción? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? ¿Para cuándo lo quieres? Todas esas cosas nos ayudan a clarificarnos para poder precisamente organizar nuestros pendientes y hacerlos. Así que esa pregunta es clave, y los reto a que la puedan hacer en todo momento, con las personas con las que estén hablando o negociando algo. Y finalmente, puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu mente. Esta sabe si has llegado o no a las conclusiones que tienes que llegar, ¿ya? No sé si les ha pasado, pero hay veces que hay cosas que nos dan muchas vueltas en la cabeza,
y pensamos que ya las hemos resuelto, pero como siguen en nuestra mente, ese es un indicador de que no hemos llegado a una conclusión sobre algo, ¿ya? Es decir, nos falta clarificación sobre algo específico. Así que ahí les recomiendo que practiquen este paso mucho. La clarificación es súper importante en este proceso y en general en todo. Luego que hemos clarificado, vamos a pasar al punto número 3, que es la organización, y acá la metodología te propone 6 listas en las que puedes organizar tus pendientes. La primera de ellas es calendario, ¿ya? Esto quiere decir que todos los pendientes o tareas que tengan fecha y hora específica tienen que ir en tu calendario. Puede ser en tu Google Calendar o en un calendario físico, pero tienen que estar agendados, porque tienen una fecha y hora específica. O sea, necesitas un recordatorio que te diga que mañana a tal hora tienes tal reunión para que no te olvides. Inclusive media hora antes de la reunión también te puede llegar una notificación sobre eso. Luego tienes la lista de acciones siguientes. Estas son acciones aisladas que tienes que hacer lo antes posible, pero que no tienen una fecha y hora programada. Por ende, tienen que ir en una lista que se llama acciones siguientes. Luego tienes una lista de proyectos. Un proyecto es un resultado esperado que queremos conseguir en menos de un año y que requiere más de una acción, ¿ya? Muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, que organizar un cumpleaños, por ejemplo, de nuestra pareja o de nuestro hermano, lo que sea, a veces lo notamos como si fuera una acción siguiente, ¿cierto? Como un pendiente, organizar cumpleaños. Pero en verdad no nos damos cuenta que eso es un proyecto, porque para organizar el cumpleaños yo tengo que cumplir con ciertas acciones que estén dentro de ese proyecto, como por ejemplo, llamar al proveedor de la torta, por ejemplo, coordinar con los amigos para hacer la fiesta sorpresa. Entonces, al final son varias acciones, y nosotros no podemos ejecutar un proyecto, nosotros solo podemos ejecutar las acciones que están ligadas a ese proyecto. Entonces, un proyecto está compuesto por varias acciones siguientes, y por eso es que no puede estar mezclado con acciones siguientes, porque acciones siguientes son acciones aisladas, que son concretas, es, digamos, una sola acción. Luego, la lista número 4 se llama Algún día tal vez, su nombre la explica muy bien, y acá vamos a apuntar las cosas que se nos ocurren que queremos hacer en algún momento de nuestra vida, como por ejemplo bucear con tiburones, por ejemplo clases de karate, aprender a tocar guitarra. Son cosas que a veces nos vienen a nuestra mente, y es bueno sacarlas, para que siempre tengamos la opción de leerlas y entender qué es lo que nosotros queremos hacer en algún momento, aunque no sea algo urgente ni muy importante, pero es bueno tenerlo separado. Luego está la lista de material de referencia. Luego les voy a poner un ejemplo más claro, pero básicamente en material de referencia debemos guardar información relevante que nosotros querramos consultar en algún futuro. Entonces, este es un lugar para guardar esa información que en algún momento nosotros queremos volver a consultar. Y finalmente la lista que se llama En Espera es una lista que nos ayuda a hacer seguimiento a todas aquellas personas que nos pueden deber información o inclusive plata. Por ejemplo, si yo le mando un correo a mi asesor, por ejemplo, del banco pidiéndole información importante, yo me voy a tener que poner eso en la lista de espera, porque cada vez que yo abra la lista en espera, van a estar todos los pendientes a los que yo tengo que hacerle seguimiento, que no dependen de mí, pero que dependen de otra persona. Lo mismo cuando prestas plata, que pasa mucho. Entonces prestas plata y tienes que poner en espera a la persona el nombre de la persona que te dé plata y el monto, y así vas a saber exactamente a quién hacerle seguimiento, porque si lo dejas solo en tu cabeza ya sabes lo que pasa, y si lo dejas en tu cuaderno también se te traspapela. Entonces cada lista es importante porque, si se dan cuenta, ataca necesidades diferentes, ¿ya? Entonces nuestros pendientes no todos son iguales. Si ponemos todo en el mismo saco, no vamos a saber qué hacer primero, ¿cierto? Porque cada uno tiene un tratamiento diferente. Ya saben que un proyecto tiene varias acciones asociadas al proyecto, ya saben que una acción siguiente es solo una acción concreta que debo hacer. Lo que va en calendario, obviamente, tiene una fecha y hora estimada, así que es importante entender la lógica de esto. Luego está el punto 4, que es hacer, y la metodología te propone el modelo de las 4 dimensiones. Dice que nosotros debemos hacer, en primer lugar, en base en el contexto en el que estamos. Por ejemplo, ahora en el contexto de la pandemia solo podemos trabajar desde casa, por ende, hoy probablemente no vamos a poder imprimir 80 páginas como lo hacíamos en la oficina. Además que eso contamina el ambiente, pero bueno, en la oficina probablemente nos mandamos a imprimir muchas cosas. Entonces, esas tareas, por ejemplo, hoy desde el teletrabajo, a menos que tengas una mega impresora,
no las hacemos. Entonces el contexto es importante. Luego, por disponibilidad de tiempo. Esto quiere decir que si nosotros en 15 minutos vamos a entrar a una reunión, tenemos 15 minutos y obviamente no nos vamos a poner a trabajar en un proyecto muy importante porque sabemos que en 15 minutos tenemos que entrar a una reunión. Entonces es importante entender la disponibilidad de tiempo que tenemos en algún momento. Luego, por energía disponible. Esto es súper importante porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mucho más energía en las mañanas cuando me levanto que al final del día. Al final del día ya es mejor que no cuenten conmigo. Entonces, ¿yo qué hago? Usando este modelo, obviamente, yo dejo todas las tareas más difíciles que tengo que hacer para los momentos que tengo más energía. Entonces es importante saber esos momentos y es importante conocerse a uno mismo. Hay personas que estos momentos los tienen en la noche o en la madrugada, aunque lo más recomendable y lo normal es que sea a primera hora en la mañana. Y finalmente, prioridad, que quiere decir que en base a las 3 primeras dimensiones nosotros debemos definir cuál es la prioridad para hacer en un momento específico. Finalmente está el paso 5, que es la revisión. Y este es un momento que sirve, como les decía, para revisar nuestro sistema, actualizar las listas, limpiar, aclarar, etc. Nos ayuda a darle visibilidad a esos puntos que pasan desapercibidos en nuestro día a día y también nos hace conscientes de nuestros proyectos más importantes. Como les decía, a veces me pasa que yo estoy revisando el domingo mi sistema y me doy cuenta que, por ejemplo, no he trabajado en un proyecto importante que tengo que trabajar. Entonces, obviamente, lo que hago es, le doy tiempo en la semana que sigue, pero la idea es poder tener visibilidad de eso. Entonces, ¿qué es la revisión semanal? Es todo lo que tenemos que hacer para volver a vaciar nuestra cabeza y orientarla hacia las próximas 2 semanas, o una semana, como le funcione mejor. Como para recapitular, de nuevo estos son los 5 pasos. En primer lugar, nosotros recopilamos, luego clarificamos, luego organizamos, hacemos y revisamos semanalmente nuestro sistema. Y les pongo de nuevo las 6 listas porque esto es importantísimo. Obviamente nosotros les vamos a mandar esta información para que puedan seguir la metodología. Y acá me voy a detener un momento para darles un ejemplo breve para cada tipo de lista, que ya la deben intuir, ¿ya? Pero, por ejemplo, el calendario se usa para, por ejemplo, cuando tenemos una cita con el doctor, tiene que estar agendada. Para presentarle un reporte de gerencia en la empresa, tiene que estar agendada. Cita con el pediatra de mi hijo, tiene que estar agendado. Entonces, o reunión con el equipo de trabajo, tiene que estar agendado. Porque son momentos que tienen una fecha y hora específica, son compromisos que normalmente tú asumes con otras personas, ¿ya? Luego está acciones siguientes. Estas son acciones aisladas que tienes que hacer lo antes posible. Por ejemplo, en un momento te acuerdas que tienes que mandar un correo importante a un proveedor. Es una sola acción que en primer lugar tienes que ver si te va a tomar menos de 2 minutos, porque si te va a tomar menos de 2 minutos ya sabes que la regla de oro dice que tienes que hacerlo en ese instante. Pero si te tomara más de 2 minutos porque es un correo largo a un proveedor, podría ir en una acción siguiente porque es una acción concreta que tienes que hacer lo antes posible. Luego está proyectos, y acá, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que pasa comúnmente a veces cuando nos piden hacer, por ejemplo, nos piden trabajar en un presupuesto anual para nuestra empresa, y nosotros a veces cometemos el error de apuntarlo en nuestro cuaderno como preparar presupuesto anual para nuestra empresa, como si fuera una sola acción. Entonces recuerden que en proyectos nosotros no podemos ejecutar un proyecto, nosotros solo podemos ejecutar acciones que están relacionadas con un proyecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que estamos preparando un presupuesto anual, probablemente las acciones para eso será, en primer lugar, no sé, descargar la información del sistema de meses pasados, de repente analizar la información de esos meses, agendar reunión con mi equipo para poder traspasar responsabilidades, proyectar ingresos y gastos, o inclusive analizar el entorno económico y político para poder hacer una buena proyección o presupuesto anual. Entonces, fíjense que un proyecto que parecía ser tan sencillo está compuesto por 4, 5 o 6 tareas, y muchas veces eso nos pasa en cualquier momento, y la mente siempre entiende mucho más fácil cuando le pones la acción concreta. Así que el proyecto se los recomiendo que siempre lo desmenucen en acciones siguientes. Luego está la lista algún día tal vez que ya la saben, por ejemplo, si un día están, no sé, pues caminando y se les viene a la mente que quieren aprender karate, en ese momento probablemente pueden apuntar en su lista de algún día tal vez inscribirse a clases de karate. En material de referencia, les voy a poner un ejemplo que a mí me sirve mucho. Dicho sea de paso, nosotros trabajamos todo esto, en Vertebral usamos Microsoft To Do, que es una
aplicación que nos permite organizarnos organizar estas listas de una manera eficiente. Entonces, por ejemplo, en material de referencia yo tengo una carpeta que se llama maleta viaje. Por mi trabajo en algunos momentos a mí me tocó viajar mucho, así que para ya no pensar en las cosas que normalmente tenía que llevar, yo creé una carpeta que se llama maleta viaje con las cosas que tengo que revisar, es decir, el checklist de las cosas que tengo que revisar un día antes para poder viajar bien y no olvidarme de nada. A veces suena tonto, pero en verdad llegó un punto en el que ya no tenía que pensar en las cosas que tenía que llevar porque yo sabía que todo estaba en la lista, entonces simplemente abría la lista y me daba cuenta que ahí estaba mi almohadita de cuello, lentes, libro, gorro, lo que sea, el boarding pass. Entonces al final son cosas que nosotros normalmente nos generan estrés cada vez que viajamos. Para eso puede servir material de referencia, ¿ya? Pero en verdad es un solo ejemplo. Acá pueden guardar muchas más cosas, obviamente. Y luego está la lista en espera, que como ejemplo, ya más o menos les puse un ejemplo de cómo debería ser, por ejemplo, cuando uno le pide información a alguien y esa persona te debe información, lo debes apuntar de tu lista en espera para saber a quién le tienes que hacer seguimiento. Así que esta es una pincelada de la metodología GTD. Obviamente es mucho más profundo. Acá nosotros hemos tratado de cubrir los conceptos básicos de la metodología, pero el coach que diseñó esto dice que a veces se demora inclusive hasta 6 horas con cada cliente solamente en la etapa de recopilación, porque esto incluye todos los medios que uno tiene, como por ejemplo correo electrónicos, en la casa, cómo está, qué tienes que hacer en la casa. Entonces es importante entender que esto es mucho más profundo y ojalá ustedes puedan leer también más sobre esto, porque la metodología es muy buena y de hecho va madurando en el tiempo. Entonces, como conclusiones importantes, no sé cómo estamos de tiempo, es importante entender el principio primero para luego aplicar la metodología. Esto quiere decir que así tengamos la mejor metodología a la mano, no la vamos a poder usar correctamente si en verdad nosotros no entendemos el propósito de por qué tenemos que hacer las cosas. Luego se puede trabajar en cualquiera de estas 5 etapas durante el día. Esto no quiere decir que cada vez que yo recopilo algo, en ese mismo momento tengo que clarificarlo, en ese mismo momento tengo que organizarlo y hacerlo. De repente hay momentos en los que solo quiero recopilar o en los que solo quiero clarificar. Así que pueden trabajar en cualquier etapa durante el día. En esencia no necesitas adquirir ningún nuevo talento, todo lo que yo te he dicho en verdad ya lo sabes, solo que acá es como que está recopilado de una forma más ordenada tal vez. Las categorías tienen que mantenerse separadas visual, física y psicológicamente a fin de favorecer la claridad, que es lo que le decía con las listas. Cada pendiente tiene su razón de ser y no tiene que ir en el mismo lado. Y por último, como conclusión, la forma en cómo utilizas el sistema va a ir mutando en la medida que ganes más experiencia. La forma en cómo yo comencé a usar esto hace años no es la misma forma en cómo lo utilizo hoy día, que es probablemente ya un nivel un poco más avanzado y uno sigue aprendiendo siempre sobre esto. Y unos 4 tips para terminar. El primero, la cosa más importante que tratar siempre es la que más espacio mental te ocupa, ¿ya? Siempre tenemos algo que es muy importante, que nos quita mucho más espacio mental que otras cosas, y eso es lo primero que debemos tratar. Luego, para evitar la frustración por el hecho de no cumplir los acuerdos contigo mismo o con otras personas, tenemos siempre 3 opciones. La primera, no llegues al acuerdo. La segunda, cumple el acuerdo o renegocia el acuerdo. Es sencillo, pero la idea es no quedarnos en el área gris porque eso nos causa estrés y nos causa ansiedad, ¿ya? Así que a veces es mejor saber decir que no a algo que sabes que no vas a cumplir. Luego, al día, uno solo puede hacer 2 o 3 cosas importantes, ¿ya? Las personas que sienten que todo lo que hacen es importante, no digo que estén equivocadas porque cada uno tiene su forma de pensar, pero hay un dicho que dice que cuando todo es importante, nada es importante. Y finalmente, aprovechar las mañanas o los momentos de mayor energía para hacer las cosas más importantes, ¿ya? Así que eso sería. Ahora nos vamos a las dudas o preguntas que no sé si hay, pero estarán en el chat. Y si no, acá está Johan. Johan, sí, la aplicación se llama Microsoft To Do. Ya, igual te la voy a escribir. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Igual, de todas formas, Jorge, agradecerte por este webinar que estuvo súper interesante. Y este es el minuto para quienes quieran hacer alguna pregunta, duda, tengan alguna duda. O, Jorge, también, si es que puedes dejar tus datos de contacto. Sí, claro. Voy a poner mi correo. Para que te puedan encontrar. Yo creo que estamos.
¿o no? Ah, ya, ahí lo vi. Tu correo es jorge@vertebral.cl. Sí. Por si es que alguien te necesita encontrar o hacerte alguna pregunta directa. Si no hay más preguntas, solamente agradecerte, Jorge, y también a José, que nos están viendo seguramente. A los dos, muchísimas gracias por este webinar y gracias a los que se conectaron. Recordarles que este webinar va a quedar grabado y lo vamos a subir a nuestras redes sociales, @CasaWChile, y dejarlos invitados para el próximo martes a las 4. Tenemos sesiones W, en el que vamos a estar hablando sobre el estado del emprendimiento en Chile y cuál es la importancia de la mentoría en el emprendimiento en crisis. Así que muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas Gracias a ti, Coti. Nos vemos. Hablamos, estamos en contacto, que estén muy bien. Cuídense mucho y quédense en casa. Chao. Chao.